Jóvenes, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en nuestra ya habitual labor sobre el trabajo de densidades. Sabemos que la densidad es una relación que se establece entre la masa o peso de una sustancia dividiendo entre el volumen. Ahora, miren, de esta fórmula, que es la fórmula 1, podríamos despejar algunas veces en algunos problemas, podrían pedirnos averiguar el peso de una sustancia conociendo la densidad y el volumen. Y cuando tenemos que averiguar el peso de una sustancia, entonces multiplicamos la densidad por el volumen. Entonces ahí vamos a tener el peso que nos ha de dar en sus unidades respectivas. En otros problemas de esta naturaleza, podrían pedirnos averiguar el volumen, por ejemplo, conociendo la densidad y la masa. Si conocemos la densidad y la masa, entonces dividimos la masa entre la densidad, entonces lo que vamos a obtener son volúmenes. Si esto no comprenden ahora todavía es porque es un tema nuevo, ¿no es cierto? Esta es una ecuación de primer grado. Si yo despejo, porque esta es una igualdad, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, aquí podría ponerle nomás una D, no importa. Entonces, lo que me interesa es que haya esta relación. Cuando nosotros tenemos que hallar densidad, esta es una letra griega, ¿no? Entonces, debo dividir la masa entre su volumen. Ahora, ¿qué es la masa? Es el peso. Y este peso está relacionado enteramente con la gravedad. Sus unidades de peso, en lo que podrían darme el peso de una sustancia, podría ser en libras, por ejemplo. Una libra tiene 460 gramos. Pueden darme en otros ejercicios kilogramos, entonces yo sé que un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces, y tengo el gramito, que ha de ser la unidad. O sea, reuniendo 1000 gramitos voy a obtener un kilogramo. Reuniendo 460 gramitos voy a tener una libra. Algunas veces cuando vamos a la tienda, vamos al mercado, pensamos todos de que 2 libras hacen exactamente un kilogramo. Miren, este prefijo kilo es importante comprender. Kilo significa 1000 gramos, de ahí viene kilogramo, de ahí viene kilómetro, 1000 metros, miren eso, kilolitro, ¿cuántos? 1000 litros, así va a ser eso. Ahora, otro concepto que necesitamos comprenderlo y muy bien es el volumen. ¿El volumen qué es? Es el espacio que ocupa la materia. Es el espacio. Miren, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, yo quiero saber el volumen de este cubo. Este es un cubo, no es un cuadrado. Pues hay diferencia. Y miren, si es cubo, es que puede tener largo, alto y ancho. Y para sacar su volumen, es decir, el espacio que ocupa este volumen, yo tendría que multiplicar este largo por el ancho y por el alto. Entonces mi resultado final me va a dar, si fueran centímetros, miren, aquí mide 8 centímetros aproximadamente. Entonces 8 centímetros por 8, 64, por 8 de arriba, entonces van a ser más o menos 512, ¿sí? 512 centímetros cúbicos, porque centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado. Multiplico esto por esto, me da centímetro cuadrado. Pero si multiplico por el otro centímetro que hay aquí arriba, entonces tendría centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Por este otro centímetro, centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que si hago un centímetro cúbico, de estos 512 tendría que reunir para agruparlos y formar este cubo. Ese es el volumen de este material. Ahora, en otros casos, podrían pedirme, por ejemplo, averiguar el cilindro o el volumen de este cilindro. Es un cilindro, pues es una latita, ¿no es cierto? Es una latita. ¿Y cómo yo puedo calcular el volumen? Para esto, yo necesito una fórmula. Entonces, para el volumen del cilindro, por ejemplo, porque es un cilindro, entonces aquí yo puedo poner, ¿no? Volumen del cilindro es el resultado de multiplicar pi por radio al cuadrado por la altura. Esta h es altura. Entonces, con esta fórmula, yo puedo calcular el volumen de mi cilindro. Entonces, ¿qué espacio ocupa el aire que tuviera aquí? O algunas veces podría poner leche, por ejemplo, lleno de leche, y podría saber, porque aquí más o menos entran alrededor de
de un poquitito más de 1000 centímetros cúbicos. Un poco más de 1 litro es esto. Entonces, ¿y para qué? ¿Cómo tendría que calcular esto? Pi, ¿cuánto vale pi? 3,14. 3,1416 y una montonera de números que tiene aquí. Por radio al cuadrado. Radio al cuadrado. ¿Cómo puedo yo multiplicar? Miren, aquí en estos ejercicios, previamente lo que me interesa, que ustedes comprendan lo que es el volumen. Eso es importante. ¿Y cómo puedo calcular el radio aquí? ¿Qué es el radio primero? Miren, yo agarro mi calibradorcito. Es un calibrador. Y con este calibrador yo voy a medir mi diámetro. Pues, listo. Este es el diámetro. Estoy midiendo a través de estas espinillas que tiene aquí. Entonces coloco aquí. ¿Sí? Entonces tengo el diámetro. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es la distancia que existe. Miren, si yo tengo este, por ejemplo, para que más o menos tenga la forma de una esfera. Entonces esto puedo hacer aquí. ¿Sí? Agarro esto. Listo. Levanto mi tapita. Pero más regular, no utilizo compás. Esta distancia, pasando por más o menos el punto central, toda esta distancia se llama diámetro. Es la distancia que hay entre dos puntos de un círculo pasando por el centro. Y el radio es solo la mitad. Entonces, suponiendo que aquí, aquí tengo, lo vamos a suponer. Entonces, en mi ejercicio, por ejemplo, yo tengo, y esto mide 9,6 centímetros. 9,6 centímetros es la distancia, miren esto, 9,6 centímetros es la distancia que existe, porque de la parte central tengo que medir. 9,6 centímetros es el diámetro. Y el diámetro debo dividir entre 2 para obtener mi radio. Entonces, esto divido entre 2. 9 entre 2 a 4. 4 por 2, 8 al 9, 1. Bajo la siguiente cifra, coloco la coma aquí. 16 entre 2 a 8. 4,8. Entonces, 4,8. ¿Qué cosa? ¿En qué he medido? En centímetros. ¿Listo? Pero esto tiene que ser al cuadrado. Todo esto tiene que ser al cuadrado. Por la altura. Me falta medir la altura. Estoy midiendo la altura y para ello utilizaré entonces mi flexo. Y de aquí mido y aquí esto mide 14,6 centímetros mide la altura. Por 14,6 centímetros. Así mide. Entonces, ¿qué me han pedido? Me han pedido que yo calcule el volumen de mi cilindro, porque es un cilindro. Entonces, yo puedo saber aquí cuánto de agua puedo poner, de leche puedo poner, o de refresco, de Coca-Cola, etc. Entonces, utilizando la máquina calculadora, miren, utilizando la máquina calculadora, volumen de mi cilindro ha de ser igual. Esto voy a multiplicar, entonces voy a multiplicar al cuadrado, o sea, 4,8 por 4,8. 4,8 al cuadrado me da 23,02. 3,14, esto no tiene unidades, el valor de pi, entonces esto sí. 4,8 por 4,8 es 23 por, aquí van a ser 23,04 centímetros al cuadrado. Listo, está al cuadrado. Debo multiplicar por 14,6. Esto voy a hacer paso por paso. 14,6 centímetros. ¿Listo? Centímetros. Entonces multiplico. Ahora sí. 3,14. Multiplico, que es el valor de pi. Multiplico por 23,04 igual, debo multiplicar por 14,6, el resultado sale 1056,24. ¿Qué cosas? Centímetro al cuadrado por centímetro me da centímetro cúbico.
Entonces yo digo, el volumen de este mi cilindro, es igual a 1056,24 centímetros cúbicos, más de un litro. Porque un litro, aquí me lo dice, ¿no? Un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, mi recipiente puede almacenar a un poco más de un litro. Así se calcula el volumen de cuerpos regulares. Entonces, para un cilindro, utilizo esta fórmula. Ahora, para un cubo como este, multiplico el largo, el ancho y el alto, y ahí voy a tener el volumen de esta mi figura. No es figura, ¿no es cierto? De este mi objeto que tiene forma cúbica. Entonces, de esa manera es como puedo calcular el volumen. Y estos datos son tremendamente importantes porque me permiten resolver ejercicios y comprender cómo son los ejercicios que me dan para resolver. Porque yo para resolver mis ejercicios necesariamente los tengo que comprender, ya lo sé, tengo que identificar mis ejercicios e identificados mis ejercicios recién puedo plantear para poder hacer operaciones y hallar los resultados que me pidiese. No se olviden, este es un centímetro cúbico. Claro, tiene un centímetro arriba, un centímetro aquí. O sea, este es un cubito de un centímetro a cada lado. Por eso que se llama mililitro, porque es la milésima de litro. 1000 de estos tendría que colocar, miren, si fuera completamente tapadito, lleno de agüita, coloco aquí 1056 de estito, de este mi centímetro cúbico, y voy a llenar con agua, con refresco o con alguna sustancia mi cilindro. Ahora, cuando algunas otras veces, miren, pueden decirme, halla el volumen de un gas. Y para ello, ¿cómo yo puedo medir el volumen de un gas? Puedo utilizar un recipiente como este, mire. Hasta aquí no tengo nada de aire en la jeringa. Entonces, pero si yo bajo el émbolo, bajo el émbolo, puedo bajar hasta aquí, hasta este nivel. Y aquí lo que habría metido es 60 ml de aire, 60 mililitros de aire. ¿Y cómo sé que hay aire aquí arriba? Parecería ser vacío, pero no lo es así. Miren, si bajo el émbolo, intento bajar, hay una fuerza interior. Es que son las fuerzas de las moléculas que están dentro aquí, de las moléculas de aire. Esas son las que impiden a que el émbolo pueda bajar. Y eso me muestra que aquí dentro del recipiente hay aire. Entonces, miren, yo puedo de esa manera medir volúmenes. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy determinando el volumen, el espacio de aire que hay. Entonces, eso es el volumen. Volumen, entonces, puedo utilizar este material. En otros casos, en química también, podemos encontrar recipientes como estos. Este es un vaso de precipitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un material muy utilizado en el laboratorio. Entonces, si yo coloco hasta aquí, voy a tener 150 ml, 150 de estitos. Mi centímetro cúbico está aquí. Estito no me olvido. Este es mi centímetro cúbico. Y para llegar a esta cantidad de este material, de este líquido que tengo, entonces más o menos 150 de estos tendría que colocar y entonces llegaría a esta altura. Así es como se miden entonces los volúmenes en la materia. Entonces puedo medir volúmenes de cuerpos sólidos, de cuerpos líquidos, de cuerpos gaseosos también, porque los gases también ocupan volumen, ya que ellos también son materia. Ahora, cuando un cuerpo es regular, yo puedo medir así, pues, cuando un cuerpo es regular, yo puedo utilizar mi calibrador o puedo utilizar fórmulas como estas, miren. Yo utilizando fórmulas podría calcular tranquilamente el volumen de cualquier objeto, como el de un cilindro. ¿Cómo podría, no de un cilindro como otro cilindro diferente tendría que ser, ¿no? Como este taponcito que es de corcho. Entonces, para esto, ¿qué tendría que hacer? Yo lo que tendría que hacer es medir en este caso, yo puedo hacer, no puedo hacer porque esto es macizo, ¿no es cierto? Pero por fuera, para por lo menos aproximar un poco, para saber el volumen de mi corchito.
Entonces aquí, ¿esto cuánto mide? Estito mide 2.2 centímetros y la mitad de 2.2, entonces ha de ser el radio. Entonces mido aquí mido la altura y utilizando esta fórmula también voy a poder calcular el volumen de mi cilindro, porque este también es un cilindro. Claro, lo que sí, pero esto es macizo, ¿no es cierto? No tiene hueco por dentro, de manera que no se pueda llenar de líquido. Entonces, hasta aquí copien este ejercicio, por favor. Ya. ¿Han copiado? Listo. Aquí tengo unos otros materiales que me pueden ayudar. Nos pueden ayudar, a ustedes también les pueden ayudar. Entonces, aquí tengo este material. ¿Qué es este? ¿Qué es esto? Cuidado, no es un círculo, es una esfera. ¿Y cómo puedo calcular el volumen de esta esfera? Miren, así. Utilizo mi calibrador, coloco aquí mi esferita y aquí me va a botar y me dice, esta esferita tuya tiene 1,6, ¿sí? 1,6 centímetros. Miren, tiene 1,6 centímetros. Este es el diámetro. ¿Y cómo calculo el radio? Sacando la mitad de esto. Entonces 1,6 divido entre 2. Porque el diámetro, no se olviden, es esta distancia. Pero yo para hacer el cálculo necesito el radio. Entonces, ¿qué hago? Divido entre 2. 1,6 entre 2. 1,6 entre 2 no contiene, coloco el 0 y la coma decimal se traslada aquí. Entonces 16 entre 2 a 8. 0,8 centímetros. Listo. Ese es el radio. Sí, el radio. Entonces, para calcular ahora el volumen de mi esfera, ha de ser igual a dividir 4/3 por pi por radio al cubo. Entonces, utilizando esta fórmula, yo voy a poder hacer el cálculo adecuado para calcular lo que me estuviesen pidiendo. Entonces, 4/3, ¿sí? 4/3 tengo que multiplicar por pi por radio al cubo, ¿no? Entonces, por pi. Ay, ¿qué estamos haciendo aquí? Por pi. El orden de los factores no altera el producto, esto puede venir aquí, no hay problema. Como esto ya copiaron, entonces ahora lo que voy a hacer es borrar esto y vamos a calcular el volumen de nuestra esferita. Que ya tenemos aquí, 0,8 centímetros. ¿Ya? Ya. Ahora para esto, identificamos. Ahora sí. ¿Qué me están pidiendo? Debo identificar mi problema. Me están pidiendo, halla el volumen de mi esfera, que tiene las siguientes medidas. El radio es igual a 0,8 centímetros, un poco más de medio centímetro. El volumen de la esfera no sé. ¿Qué más tengo? El valor de pi, tengo aquí, es 3,14. Ese es un valor universal que no ha de variar. Entonces, ¿qué más me falta aquí? Tengo 4/3, tengo el valor de pi, tengo el valor del radio, no hay problema. Entonces utilizo la fórmula. Entonces, el volumen de la esfera será igual a 4/3 por 3,14, que es el valor de pi, que no tiene unidades, aquí tampoco hay unidades, por radio al cubo. Y el radio había sido ¿cuánto? 0,8 centímetros. Ahora esto tiene que ser al cubo. Miren, este 3 lo afecta tanto al 8 como al centímetro. Entonces aquí voy a tener volumen de mi esfera, será igual a 4/3, multiplicaremos aquí 4/3 por, aquí podríamos multiplicar
o tal vez multiplicar todo en 1, no hay problema. Hacemos operaciones aquí, entonces 0.8 debo elevar al cubo. Esto sale a 0,512. Entonces aquí voy a tener 3,14 por 0,5 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Listo. Entonces aquí 0.8 por 0.8 igual por 0.8 igual. Listo. Multiplicamos entonces. Ya. ¿Qué me falta aquí? Nos vamos a equivocar un poco en esto. Ya, 1,6. Hacemos operaciones aquí para no equivocarnos. Entonces debo multiplicar 0,50 y ¿cuánto era aquí? 0,512 es aquí. 12. Estos son centímetros al cubo. Listo. Ahora hacemos la operación de la multiplicación. Aquí estos son factores. Debo multiplicar 0.512 por 3.14 por 4 y luego dividir entre 3. Entonces el volumen de la esfera será igual a multiplicar esto por 3.14 igual por 4 igual, dividimos entre 3 igual 2,14. 2,14, ¿qué cosas son? Centímetros cúbicos. He calculado el volumen de esta mi cachinita, de esta mi esfera. Así es como se pueden calcular volúmenes de cuerpos regulares. Ahora, hay otros problemas. No todos los objetos son regulares, los que vamos a medir. Hay algunos objetos, como esta, por ejemplo, que es una piedrita. ¿Y cómo puedo conocer el volumen de esta piedra? El espacio que ocupa. Miren, yo no puedo utilizar una fórmula para poder determinar el volumen de esta piedra. Pero, ¿qué se puede hacer? Miren, si yo coloco en una probeta, esta se llama probeta, entonces coloco en esta mi probetita, está en 30 centímetros cúbicos, miren, 10, 20, 30, hasta aquí son 30 centímetros cúbicos. ¿Qué va a pasar? Esto lo podría marcar, con algún marcadorcito podría indicar esto. Entonces aquí, esto está aquí, ahí sí, listo. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros coloquemos esta nuestra piedrita aquí. Vamos a inclinar un poco para que no salpique pues, el líquido. Entonces, baje. Miren, ¿qué ha pasado con el líquido? Ha subido. Este es el volumen pues, de esta piedra. ¿No es cierto? Entonces, por el desplazamiento, yo puedo saber desde aquí hasta aquí, porque la altura final es esta, y esta es la altura inicial. Si es esto a la altura final, la inicial, entonces ese es el volumen de esta nuestra piedrita. Nosotros lo mismo. No somos, nuestro cuerpo no es regular, no podríamos calcular el volumen de nuestro cuerpo utilizando una fórmula como hemos hecho, por ejemplo, para el cilindro, como hemos hecho, por ejemplo, para este prisma, este cubo, ¿no es cierto? Hemos utilizado fórmula para el volumen, para calcular el volumen del cilindro, lo mismo, o para calcular el volumen de una esfera, utilizamos fórmulas, porque son cuerpos regulares. Pero esta piedra o nuestro organismo no es regular. Entonces nosotros a través del desplazamiento podemos enterarnos de nuestro volumen. ¿Cuánto de volumen? Claro, podemos medir el volumen de agua, por ejemplo, en un turril. Lo podríamos hacer utilizando más o menos este principio. Medimos el radio, determinamos el radio, determinamos la altura, nos sumergimos en el agua y ha de haber un ascenso del agua. Entonces ese ha de ser el volumen de nuestro organismo. Y nosotros de esa manera también podemos subir a una balanza, podemos pesarnos.
Y si dividimos entre el volumen, mire, utilizamos esto, dividimos el peso entre nuestro volumen, entonces vamos a saber la densidad de nuestro organismo. Nuestro organismo es un cuerpo irregular. De esa manera, entonces, por desplazamiento, podemos conocer nosotros volúmenes de cuerpos que son completamente irregulares. Hasta aquí estas serían las aclaraciones que seguramente tenían duda. A veces no podemos resolver problemas porque precisamente no comprendemos algunos conceptos y es necesario que haya información para poder resolver todo aquello que nosotros... Mucha gente no entiende estas cosas, pero no entiende porque no ve, no entiende porque no recibe, digamos, explicación. Pero nosotros lo hemos hecho ahora. Yo estoy seguro que con esto van a poder resolver algunos ejercicios más que se nos pidiesen en el problema. Y en el desafío que les he dado, no importa si no terminaron de resolver, lo que me interesa es que algunas personas sí lo están haciendo, están manifestando preocupación por querer hacer sus ejercicios, y eso es bueno. Ahora más que nunca, saben ustedes que tal vez la evaluación no ha de servir, pero están aprendiendo. En muchas personas está surgiendo el efecto que se espera de ellos, ¿no es cierto? La preocupación especialmente, de manera que puedan resolver sus problemas. Aquí dice un problema, por ejemplo, miren, calcular, así dice esto, calcular la densidad, así voy a poner, del mercurio, calcular la densidad del mercurio si 100 gramos de esta sustancia ocupan un volumen, de 7,36 ml. Listo, tenemos identificado el problema. Ahora lo que tenemos que hacer es plantear nuestro problema para poder resolver. Entonces aquí sacamos datos, esto es importante. Siempre que ustedes tengan que resolver esto, entonces planteen datos, planteen el problema. Calcular la densidad, dice, densidad, puedo representar por esta ρ, no hay problema. No sé, dice calcular la densidad del mercurio, si 100 gramos, 100 gramos, no me olvido ahora, pues los gramos son masa. Entonces, masa es igual a 100 gramos, 100 gramos. Gramos en la abreviatura solamente debe ser G. Listo. Ocupan un volumen, dice, ocupan un espacio, están diciendo aquí, de 7,36 ml. Listo. ¿Qué tengo que hacer? He planteado mi problema, ahora tengo que resolver. Y para plantear mi problema, debo saber cuál de estas tres fórmulas voy a utilizar, cuál de ellas me ha de servir realmente. Tengo que buscar densidad. Entonces me sirve la 1. Entonces aquí yo coloco densidad es igual, esta es una letra griega D. Si quieren ustedes pónganle una D, no hay problema, para que ustedes puedan comprender luego lo de ρ, pueden incorporar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar la densidad? Debo dividir la masa entre el volumen. ¿Y la masa cuánto es? 100 gramos. 100 gramos. Listo, coloco. Ahora, el volumen, debo dividir entre el volumen. ¿El volumen cuánto es? 7,36 ml. ¿Qué me dice un quebrado? Todo quebrado me dice siempre que es una división. Entonces, ¿qué hago? Lo único que tengo que hacer es aquí dividir. 100 debo dividir entre 7,36. Y el resultado final sale 13,58. Aquí sale entonces 13,58. ¿Qué cosas son los 13,58? Entonces, para esto, yo no he simplificado gramos y mililitros. Entonces, aquí tiene que ser nomás gramos por mililitro. O sobre, si quieren. No hay problema. Pueden ponerle sobre ml. Por mililitro sigue significando lo mismo. ¿Qué quiere esto decir ahora? Que 1 mililitro de mercurio pesa 13,58 gramos. Eso quiere decir. Entonces,
ahí estaría respondido nuestro problema, pues ahí estaría la respuesta de nuestro problema. Eso es lo que tengo que hacer en este ejercicio. Listo. Espero hayan entendido esto. A ver si hay tiempito, podemos hacer otro ejercicio más. Porque alguien me preguntaba de este y me decía, es una solución de cloruro de sodio. Ya. Esto ya lo han hecho, lo hemos copiado, y si no lo van a copiar como está grabado, entonces no hay problema, ustedes lo van a poder hacer esto. Ay, no es muy bueno mi marcador lila. Salga lila. Listo. Aquí hay otro problema. A ver, calcular la densidad del mercurio. Una solución de cloruro de sodio tiene una densidad. ¿Cuál es la más? Esto haremos. Entonces, esto va a ser el 6. Aquí en el 5 hay dos ejercicios por hacer. Mire, calcular la densidad del mercurio, dice. Otro ejercicio es el B. Calcular la masa, el peso hay que calcular aquí, de 65 centímetros cúbicos de mercurio. Entonces ya tenemos la densidad. Entonces, pero aquí me han dado 65. Podemos hacer este problema, este mismo. Entonces aquí va a ser, ya lo habríamos hecho. Entonces aquí voy a colocar inciso B. Y en inciso B, en el mismo ejercicio 5, dice, calcular la masa, aquí dice, calcular la masa de 65 centímetros de 65 centímetros cúbicos de mercurio. 65 centímetros cúbicos. ¿Ya? 136, ¿verdad? Sí. 136 directamente. 13,58. 13,58 gramos por mililitro. Listo. Ahora fíjense, el ejercicio anterior que hemos hecho nos sirve para resolver este otro inciso, porque este era el inciso A. Hemos hallado la densidad del mercurio, que era lo que nos pedí. Ahora nos están diciendo, entonces planteamos el problema. Calcular la masa. Ahora miren lo que nos piden. Calcular la masa, no sé, calcular el peso quiere decir. ¿Qué es 65 centímetros cúbicos? 65 centímetros son volumen, miren, centímetro cúbico. Entonces el volumen es igual a 65 centímetros cúbicos. ¿Y cuál es el volumen? O aquí está. ¿Y cuál es la densidad después? Hace ratito hemos sacado que la densidad del mercurio es 13,58 gramos. Entonces, densidad del mercurio, porque es del mercurio, es de 13,58 gramos por mililitro. ¿Listo? ¿Qué me están pidiendo? Entonces, tenemos que plantearnos su problema. Aquí hemos sacado datos. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el problema? Entonces, planteamos el problema, pues. Aquí tengo que buscar masa. Me sirve la fórmula 2. Entonces, yo puedo invertirlo todo y no pasa nada. Entonces, aquí voy a tener, la masa es cuando multiplique la densidad por el volumen. Esta es mi fórmula 2 que voy a utilizar. Esta me va a servir para resolver este problema, porque miren, tengo que hallar el peso de este volumen que tiene esta densidad del mercurio. Entonces, para esto, masa, todito lo invertido. Miren, esto está en el segundo miembro, está en el primer miembro, para ordenar, para que no sea muy desordenado. Entonces, reemplazo valores. Masa es igual. La densidad, ¿cuánto había sido? 13,58. 13,58. Estos son gramos por mililitro. Así siempre nos ha de dar, en 2 unidades nos ha de dar siempre la densidad. En masa y volumen. Aquí tengo la densidad. El volumen. Esto debo multiplicar por el volumen. ¿El volumen cuánto es? 65 centímetros cúbicos. Atiendan esto. 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro.
decir centímetro cúbico o mililitro se refiere a la misma cantidad. Estito de aquí. Este es el centímetro cúbico o el mililitro. Claro, centímetro cúbico es un cubito de 1 centímetro a cada lado. Aquí mide 1 centímetro. 1 centímetro a todos lados es 1 centímetro. Es un cubito de 1 centímetro. Y si me dicen metro cúbico, alguna vez cuando tenemos que hacer transporte de material, por ejemplo, que puede ser arena, vamos al volquetero y le decimos, ¿y cuántos cubos trae tu volqueta? Puede ser 4, puede ser 8, puede ser 6. ¿No es cierto? Entonces el volquetero conoce de la capacidad de su movilidad, de su transporte. Entonces puede traer 4 cubos. 4 cubos. Esos son metros cúbicos. O sea, para ese caso, al ser 1 metro aquí, 1 metro arriba, 1 metro atrás, por eso es metro cúbico, un cubo de 1 metro. Entonces, pero este es 1 centímetro cúbico, es un cubo de 1 centímetro a cada lado. Y decir centímetro cúbico o mililitro es la misma cantidad, es la misma unidad que se utilizaría. Por eso que está aquí 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Entonces, ¿qué hago? Aquí miren, yo puedo decir mililitro o centímetro cúbico. Centímetro cúbico, coloco aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es numerador, todo esto es numerador y este es denominador. Entonces, aquí yo puedo hacer operaciones previas. Simplifico aquí. Y para saber la masa de estas dos sustancias, lo único que tengo que hacer entonces es multiplicar. Y multiplico 13.58 multiplico por 65, el resultado final, 882,7, ¿qué cosas? Gramos. Miren, 800, casi 1 kilo pesa 65 gramos de mercurio. El mercurio es un material sumamente pesado. Miren, hasta aquí son 100 gramos. Estos son 882 gramos. Este material es tremendamente pesado. Si yo colocara aquí de mercurio, esto sería muy pesado. Tal vez tendría un poco de dificultad en levantar. Aquí la densidad del agua es 1 gramito más o menos por centímetro cúbico. Pero si lleno esto con mercurio, porque el mercurio es el único metal líquido en condiciones normales. Así es como tengo que resolver estos problemas utilizando entonces razonamiento, y aquí tengo poderosas ayudas que me muestran el camino o los caminos para poder resolver mis problemas. En los ejercicios que tienen ustedes, entonces si hay 2 incisos, quiere decir que son 2 ejercicios en el mismo problema. No hay inconveniente. Ustedes dense tiempo, dense el espacio adecuado y resuelvan estos ejercicios para que no hayan inconvenientes. Ahora yo creo que va a quedar un poco más claro. La próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios más, porque eso se tiene que entender. Me interesa que no solamente es avanzar y terminar, digamos, la programación que se tenga. Me interesa mucho a que ustedes puedan comprender esto que es poco y que están aprendiendo, porque les ha de servir para la U también. Muchas de esas cosas mucha gente no entiende, entonces hacen de memoria, y cuando se hacen de memoria las cosas generalmente no se pueden comprender. Es todo por ahora esto, jóvenes, y vayan todos sus cuadernitos, por favor. Cuando ustedes bajan información, bajan de los trabajos que estoy enviando, de los videos, entonces baja información y me dice quiénes están bajando. Y ese material es muy importante porque me permite calificar y me permite saber quiénes sí tienen interés y quiénes no lo hacen. Preocúpense por esto que es sumamente interesante, por favor. Entonces cuídense y será hasta la próxima semana.